Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio educativo promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre, es un gusto estar conectado con cada uno de ustedes para tratar temas importantes referidos al sector agrario. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, como es el control integrado de plagas clave en la producción de papa. Vamos a iniciar esta ponencia haciendo una pequeña introducción y vamos a empezar diciendo que aumentar la producción de papa y al mismo tiempo proteger a los productores, consumidores y al medio ambiente requiere de un enfoque integrado que abarca una serie de estrategias: estimular a los productores, a los predadores naturales de plagas, mejorar las variedades con resistencia a plagas y enfermedades, sembrar semillas limpias, realizar rotación de cultivos y usar compost orgánico para mejorar la calidad del suelo y la mayor de área de producción de estos se encuentra en las regiones de la sierra, en donde se siembra más del 95% de áreas y en donde la mayoría de los casos las condiciones no son muy favorables, porque esto puede ocasionar que los cultivos presenten diferentes problemas. Hay algunos factores que pueden interponerse en el camino para alcanzar la productividad y excelencia que requiere esta actividad agrícola, como lo son las plagas y enfermedades. Cuando esto ocurre, es importante identificar y tomar medidas correctivas para mitigar los daños. El cultivo de papa es afectado por numerosos organismos que en determinadas condiciones causan daño económico. Los patógenos de la papa afectan el rendimiento y la calidad de las cosechas y son insectos, hongos, bacterias, nemátodos y virus los cuales dañan hojas, tallos, tubérculos y alteran el crecimiento de las plantas, causan pudriciones o malformación y afectan la apariencia comercial y calidad culinaria de los tubérculos. Cuando hablamos del manejo integrado de plagas, nos referimos a una amplia cantidad y variedad de plagas. Sin embargo, nuestro tema va a estar referido solamente a algunas plagas claves. Y el manejo integrado de estos insectos plagas, como decíamos, existen numerosas especies de insectos que causan daño por sus hábitos de alimentación al ser comedores, barrenadores, minadores o picadores, chupadores de hojas o tallos de la planta, o por ser comedores, minadores y barrenadores de tubérculos. Los más frecuentes dentro de ellos, y por lo tanto los más importantes económicamente, es el gorgojo de los Andes, la polilla, la pulguilla, el piqui o epitrix. Entonces, hay una amplia gama de plagas en el cultivo de papa. Sin embargo, vamos a hablar, como habíamos manifestado, solo de algunas plagas claves, o sea, las que nos van a ocasionar daños económicos en mayor magnitud. Bien, vamos a hablar de igual manera del manejo integrado de plagas, conocido como el MIP. Y esto, de forma general, vamos a empezar a conceptualizar y a definir cada uno de ellos, ¿no? En el entendido de que si hablamos de las etapas de este manejo integrado de plagas, vamos a encontrar 5 etapas. Una de esas etapas es la prevención, que consiste, como su propio nombre dice, en prevenir las enfermedades o las plagas que puedan dañar
nuestro cultivo y dentro de ello vamos a encontrar una serie de mecanismos. De igual manera, la etapa del monitoreo. Todo cultivo necesita un constante monitoreo. No es posible solamente instalar el cultivo o sembrar el cultivo y luego pues abandonarla. El monitoreo es permanente, ¿no? Así como en la crianza de animales necesita de la alimentación y del cuidado diario permanente. La toma de decisiones es respecto a cada situación que va ocurriendo dentro de su crecimiento o su etapa fenológico del cultivo, ¿no? Vamos a tomar las decisiones respecto a qué acciones debemos tomar cuando observemos como parte del monitoreo el inicio o la presencia de alguna plaga. Por supuesto, recogiendo la información en campo, estableceremos si estas plagas o estas enfermedades pues están dentro de lo normal o ya están pasando o ya se están convirtiendo pues en una amenaza grande, ¿no? De igual manera, después de esta toma de decisiones vamos a tener la intervención, ¿no? ¿Cómo, qué acciones adoptamos? ¿Cuándo, en qué momento adoptamos estas intervenciones? De igual manera, vamos a tener la evaluación. Después de cada proceso, de cada acción que hayamos adoptado, vamos a evaluar si fue la acertada, si fue la más adecuada o qué otra acción pudimos haber tomado. Entonces, esos son a grandes rasgos las etapas del manejo integrado de plagas que en otra ponencia vamos a hablar más a detalle. Por ahora, vamos a quedarnos en este concepto rápido. Y aquí vamos a ver de igual manera la línea de tiempo de las plagas en papa, ¿no? Y vamos a ver desde la etapa fenológica, desde la siembra y la emergencia, por ejemplo, qué plagas nos van a atacar. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar a la plaga de la polilla, ¿no? En la siembra o en la emergencia. ¿Por qué en la siembra? Porque esta polilla, pues, ataca inclusive desde la semilla, o sea, desde la post cosecha, ¿no? Entonces, después de la post cosecha que viene obviamente la siembra y la emergencia, y este espacio es pues del 0 días a los 12 días de instalado el cultivo. De igual manera, vamos a tener al pulgón de la papa, ¿no? Que nos va a atacar desde la etapa de la emergencia de tallos, el crecimiento del follaje entre los 12 a los 30 días, ¿no? Vamos a tener esta incidencia de plagas. De igual manera, vamos a tener en la etapa ya de la tuberización, vamos a tener, por ejemplo, a las filófagas, conocidos como la gallina ciega, ¿no? Entre los 30 a los 80 días. Vamos a tener el silbido de la papa o este bactericida Coquerelli. Ataca también al follaje, eh, a la tuberización de los tubérculos, ¿no? Tiene pues un espacio entre los 80 a los 90 días. Finalmente vamos a tener también el Epitrix, que es en la etapa de la cosecha y está entre los 105 días y nuevamente volvemos con la polilla de papa que es en la post cosecha, ¿no? Pero en esta línea de tiempo de plagas, lo que esta lámina más está referido es al control químico de estas plagas, ¿no? Sin embargo, esta parte del control vamos a obviarlo, puesto que vamos a intentar primero hacer los controles más amigables con la naturaleza. Y vamos a hablar de una de las principales plagas, que es el gorgojo de los Andes. Nos vamos a detener aquí, puesto que el gorgojo de los Andes es considerado, pues, una de las plagas de mayor importancia económico en el cultivo de papa. Como podemos ver, ahí ven las imágenes del gorgojo de los Andes, ¿no?
o también conocido como el gusano blanco. Para combatir al gorgojo de los Andes, conocido como el gusano blanco, Yuracuru, Hakuyaku, o al arrocillo, debemos hacer muchas prácticas o muchas labores culturales, ¿no? Eh, ya que esta plaga es considerado como una plaga clave para el cultivo de la papa y como ven en la imagen, los adultos son de color marrón claro a oscuro y pueden llegar a medir entre 6 a 8 milímetros. Estos son insectos que no vuelan y se trasladan caminando. Los mayores daños los ocasionan en las etapas de larvas, las cuales pues barrenan el tubérculo, formando túneles en los que depositan sus excrementos, dejando agujeros cuando abandonan el tubérculo. Los adultos se alimentan de las hojas, en cuyos bordes producen daños en forma de media luna, y en su forma adulta se alimentan de hojas de papa, algunas malezas también, por supuesto. Las pérdidas en rendimiento ocasionadas por larvas del gusano blanco oscilan entre el 5 y mira hasta el 50% que puede llegar, ¿no?, a causarnos este gorgojo de los Andes. Entonces, en virtud de ello, debemos adoptar algunas prácticas importantes y esta práctica debe estar pues en las parcelas, ¿no? Eh, Dentro de estas prácticas que se realizan en las parcelas, pues es destruir las plantas, ¿no? Las plantas que han quedado como consecuencia de los tubérculos que hemos dejado al momento de la cosecha, ¿no? Entonces, debemos eliminar las plantas en las zonas rurales, en las zonas andinas, lo conocemos como las plantas quipas, ¿no? O las plantas voluntarias o las jiwas que quedaron en nuestra parcela, ¿no? Y así vamos a evitar que estas plagas, pues, se multipliquen. O sea, toda plaga, todo mal, se combate quitándole el alimento. Toda plaga tiene que morir de hambre. Mientras hayan de qué alimentarse, estas plagas, por supuesto, van a vivir, se van a reproducir y van a ir causando daño. Entonces, una de las prácticas que debemos acostumbrar es destruir estas plantas quipas, ¿no? Vamos a hablar de igual manera del comportamiento de este gorgojo. En caso de los adultos, habíamos dicho que permanecen escondidos durante el día debajo de los terrones, debajo de las piedras, de los agrietamientos del suelo. Casi siempre está cerca la planta. Cuando hagamos la búsqueda de este plaga, debemos tener buena visión, ¿no? Buscarlo debajo de los terrones. Y no se identifican fácilmente porque es color terrón, color de la tierra, ¿no? Como pueden ver allí. Y por lo general, pues se esconden también. Las hembras ponen sus huevos dentro de pedazos de paja u otros restos vegetales cerca al cuello de la planta. Y de ahí, pues, empiezan a reproducirse, ¿no? Entonces, inclusive dependiendo de la tierra, ¿no? Si la tierra es negra, inclusive toman ese color por la misma ah, mancha que se genera, ¿no? Como pueden ver ahí, se ha recolectado en la mano un poquito de unos cuantos o insectos de este gorgojo y no se, fácilmente se camuflan, se pierden en el suelo. Entonces, el gorgojo de los Andes es una de las plagas de mayor importancia económica dentro del cultivo de papa. Eh, las larvas, después de la eclosión, o sea, después de que revienten el huevito, se introducen en el suelo y penetran los tubérculos de papa. La larva va a empezar a barrenar, como hemos dicho, el tubérculo y permanece allí hasta completar todo el periodo larval. Luego abandona el tubérculo y prepara una celda de tierra para empuparlo. Entonces, es la forma como esta plaga nos va a afectar. La larva en el suelo
en la fase de prepupa se transforma en pupa y más tarde en adulto invernante. Los gorgojos permanecen en la celda pupal hasta la emergencia con las nuevas lluvias. Y aquí vamos a ver el ciclo biológico de este gorgojo de los Andes y como pueden ver ustedes, el macho no va a vivir de 167 a 276 días, ¿no? Y las hembras de 126 a 233 días. Y de allí, pues, mira, los huevos viven de entre 32 a 47 días y es la etapa, ¿no? De donde eclosionan y el ciclo biológico de este huevo se produce hasta la emergencia del adulto que va desde 210 a 297 días, ¿no? Total del ciclo, incluyendo la longevidad del adulto, va a variar pues entre los 433 a 499 días. Hay varios estudios respecto a este ciclo biológico de esta plaga y a los días más o menos respecto de su vida, ¿no? Y el daño que nos causa en la etapa adulta, como están viendo en la lámina, es que a comerse las hojas en forma de media luna. Y el daño más grande que nos ocasiona en el tubérculo es en la etapa larval. Y de ahí va a pasar pues a la etapa de pupa, eh, a la etapa de pupa entre los 28 a los 54 días, ¿no? Obviamente después de la larva. Y de allí va pues empezar a ser un adulto invernante, ¿no? Que se va a quedar entre 65 a 135 días. Y posteriormente pues va a empezar a salir ya a convertirse en un adulto y allí es donde empieza pues a poner los huevos, ¿no? En cuanto al manejo integrado de esta plaga, o sea, de este gorgojo, hay muchos mecanismos y muchas medidas que podemos adoptar. Una de esas medidas, por ejemplo, el más fácil, el que todos recurrimos, es la aplicación de insecticidas, ¿no? Sin embargo, como es altamente contaminante y tóxico y económicamente también caro, entonces hay algunas prácticas que se realizan, por ejemplo, la aplicación de este insecticida, pues en el borde del campo de papa, ¿no? O sea, no se aplica a todo la chacra, sino solamente en el canto o los bordes donde está instalado nuestro cultivo. De igual manera, se hacen zanjas alrededor del campo de papa, porque como habíamos dicho, este gorgojo no vuela, sino se desplaza caminando. Entonces, al desplazarse caminando, pueden caer a estas zanjas que podemos hacer alrededor del cultivo y pues allí eh, ser más fácil atrapado, ¿no? Por nosotros y difícilmente pues puede llegar al cultivo. De igual manera, se puede hacer la recolección de estos adultos durante la noche, ¿no? Porque habíamos dicho que en el día se esconde, en la noche sí empieza a atacar y es donde empieza pues a operar. Ahora, de igual manera, necesitamos hacer aporques altos, o sea, con los aporques altos, inclusive dentro de cada surco de papa, pues estaría haciendo una especie de zanja y se estaría protegiendo, ¿no? El cuello de la planta. Cuando hagamos el aporque debemos hacerlo bien, ¿no? Protegiendo el cuello de la planta de tal manera que es una medida, una forma, ¿no? De evitar y mitigar esta plaga que es el gorgojo en los Andes. Ahora, la eliminación de plantas guachas, hospederas, habíamos dicho que también es una
prácticas que debemos acostumbrar, pero este es después de la etapa en la post cosecha. Ahora, las barreras vegetales alrededor del campo también es una de las prácticas bien eficientes, ¿no? Sabemos que al gorgojo pues no le gusta, por ejemplo, las plantas amargas y dentro de estas plantas amargas vamos a tener al chocho, ¿no? Entonces, instalar chocho alrededor de nuestro cultivo de papa es una forma de controlar, de ayudarnos a que esta plaga no nos ataque. Por eso nuestros antepasados, dentro de sus prácticas agrícolas, siempre acostumbraban sembrar, ¿no? Ponían chocho, ponían habas o ponían avena, por ejemplo, alrededor para protegerse de muchas plagas, inclusive las plagas, los animales que podían pasar cerca al cultivo, podían dañar, entonces comían solamente la avena, o no podían comer, por ejemplo, el chocho o no comían el habas, de tal manera que el cultivo o la planta de papa pues se protegía. Entonces era una forma, un mecanismo de cómo trabajar y controlar de manera integrada a esta plaga. De igual manera, como ya hemos indicado, dentro de estas actividades culturales debemos considerar pues usar trampas, ¿no? Las trampas pueden ser también de paja o pueden ser de yute. Podemos colocar estas trampas cerca de la planta de papa eh, y así en el día los gorgojos se meten pues debajo de estas y ya luego los atrapamos fácilmente. Como habíamos indicado, hay formas, ¿no?, de controlar y lo más fácil al que todos hemos recurrido es el uso de insecticidas y hay muchos tipos de insecticidas eh, que podemos nosotros encontrar en el mercado. Se pueden aplicar estos insecticidas, ¿no? En las cantidades, en las dosis que establecen en sus leyendas, pero nuestra forma de ver es la última alternativa que debemos utilizar en el control integrado de plagas, en este caso del gorgojo y los Andes. Otra práctica que recomendamos es en la cosecha y al almacén, ¿no? Dentro de la cosecha debemos hacer incidencia, debemos hacer oportunamente nuestras cosechas, porque es una etapa en la que este gorgojo nos va a atacar justo, ¿no? Entonces, eh, si notamos algún daño en nuestra parcela, podemos adelantar inclusive la cosecha. Muchas prácticas se hacen en campo eh, a través de la prueba de algunas plantas, ¿no? Se empiezan a agarrar plantas al azar y vemos si ya hay incidencia o presencia de este gusano. Si hay gusano, empieza a adelantar la cosecha. No podemos esperar, ¿no? A pesar de que de repente la cáscara de la papa todavía no está dura, pero es importante, es mejor cosechar antes que luego pues tener la papa pues infestada de esta plaga. El uso de mantas para la cosecha y la selección de la papa. Al momento de, de elegir, perdón, de cosechar y amontonar la papa, debemos poner mantas y no debemos tirarlo sobre el suelo porque de estos tubérculos salen estas larvas y tan pronto se introducen nuevamente en la tierra. Y si esto ha sido así, entonces debemos de remover la tierra y eliminar o llevar en su defecto también a la cosecha algunas aves como nuestras gallinas para que nos ayuden pues a comer también estas plagas. El remover la tierra es importante porque allí pues es donde se esconden, ¿no? Se esconden y
de tal manera que vamos a evitar que éstas se escondan o se propaguen más. Hacer también de igual manera las zanjas alrededor del almacén, también no solamente la instalación de cultivo, porque estos gorgojos salen, pues, ¿no? También de la papa y se van a desplazar caminando hacia las parcelas cercanas de papa y nuevamente, pues, se van a ir infestando, ¿no? Entonces, inclusive es recomendable que alrededor de estas zanjas que se ha hecho, eh, estas zanjas se revistan con plástico negro para que estas plagas pues caigan en ellas y los atrapemos fácilmente. Entonces, son algunas de las prácticas positivas que podemos rescatar en una forma de controlar estas plagas. ¿Cómo vive el gorgojo de los Andes? Mira, existen dos especies de gorgojo de los Andes, ¿no? O gusano blanco de la papa. Uno es una especie es el nativo del altiplano, conocido como el Premotrips espes, y el otro es el introducido, ¿no? O la que vino de Argentina, conocido como Rigupsidios piers. Este gorgojo nativo tiene cuatro etapas en su vida, y esto es pues el huevo, el larva o gusano, la pupa y el adulto, como podemos ver en la imagen, ¿no? El gorgojo nativo es un insecto que termina su ciclo de vida en el suelo, ¿no? Y se conoce como un ciclo de vida al tiempo que demora en pasar de huevo a adulto. Y dentro de este ciclo de vida, que para las dos especies es igual, empieza, ¿no? De gusano, de ahí pasa a la prepupa y pupa, y está el adulto, y del adulto invernante, mira, vienen los huevos, y el tiempo de vida del gorgojo de los Andes es de 375 días, ¿no? Prácticamente un año. Y aquí vamos a mostrarles en esta lámina la diferencia de las dos especies, ¿no? Y hay una pequeña diferencia, que el otro es más o menos medio cuadrado, medio rectangular, y el otro es de una forma medio ovoide. Y esas son las dos formas de estas especies de gorgojo de los Andes. Una pequeña diferencia entre ellos, ¿no? En la forma más que todo. Y aquí les voy a mostrar uno por uno. Este es mira, ve, hay una vista dorsal y una vista lateral. Y como pueden observar ustedes, la forma media cuadrada de de este gorgojo, ¿no? Y aquí está, pues, estas dos especies. Este es el nativo, ¿no? La especie nativa. Y aquí vamos a encontrar a la otra especie también. Mira, ahí está la vista dorsal y la vista lateral más claro de este gorgojo de los Andes. Y el ciclo de vida de la clase argentino, o de la especie argentina, que también es lo mismo, ¿no? El gorgojo introducido desde la Argentina también tiene las mismas cuatro etapas en toda su vida y termina su ciclo de igual manera dentro de la papa, saliendo de esta cuando ya se sembró la papa. Eh, una de estas prácticas en la que vamos a incidir, recordar siempre, es que los gorgojos salen de noche y se suben a los tallos y hojas de las plantas para alimentarse. Y este es el momento oportuno en las noches, ¿no? Para sacudir las plantas con gorgojos sobre un bañador o atraparlos. En el día los gorgojos escapan de la luz, o muchas veces vas de noche con la luz también, ¿no? O con la luz del sol van a escaparse y buscan sombra y se esconden debajo de los terrones, habíamos dicho. Por supuesto, muy cerca a la planta, no se van tan lejos. Y aquí vamos a mostrar otra lámina también respecto al ciclo biológico, mira, de estas dos especies, ¿no? En conjunto.
y van a ver cómo hay una pequeña diferencia en cuanto a los días, nada más, ¿no? En cuanto a la pupa, en uno de ellos, en una de las especies, es de 36 más o menos, con una diferencia de 8 días, ¿no? Y en la pupa el otro es de 30 a 36 días más o menos. El ciclo biológico total es de 228 días en la especie Premotripes, y en la especie de Rigopsidius pers es de 221. Hay una pequeña diferencia. Prácticas para reducir la población del gorgojo de los Andes, y hemos dicho que hay que eliminar las pupas. Para eliminar las pupas es importante hacer las labores antes de la siembra, ¿no? Como el chacmeado, o también desterronado, que se suele hacer pues 2, 3 meses antes a la instalación del cultivo, ¿no? Hasta la primera semana de septiembre, en las épocas donde se siembra a campaña grande, donde, donde pues ya se va a instalar el cultivo. Hay que remover, como dice, sobre todo haciendo incidencia en los lugares donde se ha amontonado este cultivo de papa en caso que no se haya utilizado las mantas, ¿no? Para eliminar estos adultos, sobre todo el gorgojo introducido, una semana antes de la siembra debemos embolsar un quintal de papa en bolsas de plástico y cerrarlos para que salgan los gorgojos, como pueden ver ustedes en la lámina. De esta manera hacemos que los gorgojos que estén dentro de la papa salgan y caigan en las bolsas, y así evitamos contaminar nuevas parcelas de papa y tendremos semilla libre de este gorgojo. Esa es una de las prácticas también que se suele hacer. Por lo tanto, hemos recogido y hemos considerado necesario también esta actividad. Como todos sabemos, el ciclo biológico de este gorgojo de los Andes, eh, que, que va desde una sincronización biológica entre el insecto, la planta y el medio ambiente, y los adultos aparecen pues cuando las plantas de papa inician su desarrollo en campo, y esto va a ser pues entre noviembre y diciembre, al mismo tiempo que realiza la puesta de huevos. Las larvas aparecen al desarrollo y madurez de los tubérculos ya entre febrero a junio. En los meses de junio a septiembre, cuando no hay cultivo de papa en campo, este gorgojo pues se encuentra debajo del suelo, y esto pues, y está en estado de pupa. Los adultos viven alrededor del cuello de la planta, hemos dicho, en grupos de varios adultos, entre hembras y machos, y en el día pues se encuentran escondidos debajo de las piedras, de los terrenos, de los restos vegetales, de los tallos de la planta, y los adultos son de actividad nocturna. Suben a las hojas de la planta, se ubican en el borde de los foliolos, se alimentan dejando señas en forma de media luna, luego regresan al suelo para continuar con la cópula y la puesta de huevos. Y una hembra, que esto nos habíamos olvidado, puede poner pues entre 30 a 600 huevos durante 3 meses. Por tanto, pues es bien dañino esta plaga. Muy bien, vamos ahora a pasar a hablar de la polilla de papa, que es otra de las plagas de bastante importancia económica. Y esta polilla de papa, ¿no? Depositan sus huevos en caso de la hembra sobre el tubérculo, y las larvas al nacer ingresan al tubérculo, al alimentarse producen galerías y llenan de excremento, y este excremento algunas veces es muy lechoso. Esta plaga empieza dañando principalmente tallos y brotes, y esta es la forma como actúa esta polilla de papa, ¿no? La polilla de papa en la zona andina es importante también a nivel de almacén,
o solo a nivel de almacén, en campo se comporta como plaga sin importancia económica, de manera que el manejo integrado está dirigido solo para proteger los tubérculos almacenados. El ciclo biológico de estas plagas consiste en que las hembras pues van a depositar sus huevos como habíamos manifestado. Ahora, esta plaga pasa por cuatro etapas. Esta etapa también dentro de esta etapa está el huevo, la larva, la pupa y el adulto. El tiempo que demora en pasar de huevo a adulto se conoce como el ciclo de vida. Este ciclo depende del tiempo y del clima. Si hace calor y no hay lluvias, el ciclo se acorta. Así puede durar de mes y medio a 3 meses y medio, pudiendo tener de 3 a 5 generaciones por año. Cada hembra de polilla en su vida puede poner hasta 100 huevos. Y aquí vamos a ver el ciclo biológico de esta polilla. Eh, Como pueden observar ustedes, de la etapa del huevo, demora 5 días, la etapa larval 20 días, la etapa de pupa 7 días y el adulto, ¿no? Como podemos ver en machos 21 días y en hembras 22 días. Y este es el ciclo de vida de esta polilla de papa. ¿Cómo combatimos a la polilla de la papa? Para combatir esta polilla de papa, no solo debemos pensar en insecticidas, como hemos manifestado inicialmente, sino que podemos utilizar diferentes prácticas de control en campo, como al momento de la cosecha, en lugares donde guardar nuestras papas, ¿no? Más aún en el entendido de que esta polilla de papa más ataca en la etapa de post cosecha. Entonces, dentro de estas actividades o estas prácticas que debemos considerar tanto en parcela es combatir eh, utilizando uno, eh, una semilla sana para la siembra. Si vamos a usar nuestra propia semilla o la semilla que compramos en las ferias, debemos fijarnos que no tengan gusanos de esta polilla. Para sembrar en nuestros campos solo debemos usar semilla sana, mejor si es certificada, de tal manera que no podamos introducir a nuestras parcelas. Y esa es una de las prácticas que debemos utilizar en parcela. De igual manera, hacer buenos aporques, debemos hacer en lo posible un aporque alto cubriendo el cuello de las plantas de papa, evitando dejar papas al descubierto. Así las polillas no tendrían pues dónde poner sus huevos. Vamos a ver de igual manera de, de cómo esta polilla es una plaga muy dañina y que ataca nuestros cultivos de papa y nos hace perder, por supuesto, mucho dinero, ¿no? Esta polilla tiene varios nombres, ¿no? Varios nombres comunes en quechua. Otros le dicen el tuta, otros le dicen el puyu, otros le dicen el pipuntu, pilpipunti. Eh, entonces, como pueden ver en la imagen, son dañinas en la etapa larval. ¿Cómo es la vida de esta polilla? La polilla, pues, durante su vida va cambiando de forma. Primero es huevo, después es gusano y luego pupa y al final se vuelve polilla adulta, como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Y estos son los que en las noches, pues, con la luz salen, ¿no? Y empiezan a volar. Por eso es que mucha gente del campo empieza a perseguirlos y a matarlos, ¿no? En esta etapa de mariposa.
Otra de las prácticas que debemos tener en cuenta durante la cosecha son las siguientes, ¿no? Recojo de papas superficiales, o sea, no debemos dejar papas tiradas en el campo porque estos son los que van a servir finalmente como hospederos. Allí se van a reproducir, ahí van a completar su ciclo de vida. Como habíamos dicho, también no debemos matar de hambre a estas plagas, ¿no? Entonces, hay que recoger las papas de las parcelas, separar las papas sanas de las que están dañadas al momento de la cosecha. No deben guardarse estas papas en almacén porque con el calor y el ambiente cerrado la polilla reproduce rápidamente. No dejar papa cosechada en la parcela, ya habíamos manifestado, o los rastrojos en la parcela, porque la polilla se va a reproducir y ahí es donde va a poner sus huevos. Junto con con todos los que sembramos papa, con los vecinos, debemos quemar los rastrojos de papas con polilla y esto es importante porque así evitamos que la cantidad de polillas aumente, ¿no? Por supuesto, se hace pequeñas quemas para evitar que se generen incendios o este fuego se propague, por supuesto, y afecte todo nuestro ecosistema. Dentro de estas buenas prácticas, también vamos a dirigirnos al almacén y el almacén es el lugar pues donde vamos a depositar la papa tanto para consumo como para semilla. Entonces, en una ponencia anterior habíamos hablado de la diferencia de estos almacenes, ¿no? Que uno es diferente a la otra, puesto que el otro está destinado a semilla y otro está destinado a papa para consumo. Entonces, durante el almacenamiento, um, debemos hacer la limpieza adecuada de nuestros almacenes. No debemos dejar pues rastros de gusano de la polilla en nuestros almacenes. Debe hacerse una adecuada limpieza en nuestro almacén. Antes de limpiar y fumigar los lugares donde guardamos nuestras papas, debemos sacar todo lo que hay adentro, luego barremos los techos, paredes, pisos, para finalmente fumigar pues con insecticidas. Como les dije, hay muchos en el mercado y debemos utilizar pues la que mejor nos convenga y por supuesto debemos también hacer uso de las buenas prácticas, ¿no? De aplicación de estos insecticidas porque son dañinos para el ser humano también. El ciclo de vida de esta polilla de papa, como pueden ver, allí está la lámina y debemos saber que en las zonas de valle donde hace calor o en lugares donde guardamos nuestras papas, la cantidad de polilla aumenta rápidamente. Por eso se necesita guardar o almacenar la papa en lugares fríos, en lugares más oscuros. El manejo integrado de esta polilla de papa, eh, vamos a considerar, por ejemplo, el uso de la arcilla fina o la ceniza. Estos productos protegen los tubérculos del daño de la polilla. Se usan mullidos y se espolvorean a los tubérculos haciendo una cobertura total y esto, al igual que el baculovirus, se usan en almacenes de papa para el consumo familiar o de semillas. Y otra práctica también es el uso de los baculovirus, ¿no? Esa es una medida de control biológico. Los baculovirus es un virus que infecta a las larvas de la polilla y no permite su desarrollo. La forma de presentación del baculovirus es en polvo blanco, el que se espolvorea a los tubérculos hasta que la superficie quede completamente blanca. La feromona sexual de la polilla es una sustancia que permite atraer y capturar a los machos, por lo que las polillas hembras no podrían reproducirse y no habrían larvas para el daño al tubérculo. El Centro Internacional de la Papa es uno de los que comercializa la feromona sexual para ambas especies de la polilla, ¿no? En la sierra, la feromona se usa solo a nivel de almacén
la durabilidad de la feromona es de hasta de 1 año. El exterminador de la polilla es otro controlador biológico, es una bacteria que se comercializa en forma de polvo de color crema y se aplica como el baculovirus, y el uso de este producto es dirigido a los tubérculos destinados solo para semilla. De igual manera, el uso de plantas repelentes es una modalidad de control etológico en tubérculos almacenados y va a consistir pues en el uso de estas plantas con fuerte olor como son la muña, el eucalipto, el molle y tantas otras plantas que nos van a ayudar de una forma amigable con la naturaleza esta plaga. Muy bien, vamos a ver y antes de pasar al Epitrix, eh, que también es una de las plagas que afecta ampliamente en el tema del cultivo de papa, ¿no? Y vamos a definir o se le conoce como la pulga saltona, ¿no? ¿Por qué la pulga saltona? Porque dan saltos, pues, cuando uno los empieza a agarrar, ¿no? Entonces, los adultos se alimentan de las hojas de la planta de papa. El daño de los adultos afecta la actividad fotosintética de nuestra planta, ¿no? Entonces, no se va a desarrollar nuestra planta correctamente, puesto que ha sido dañada por esta pulga saltrona. La pulga saltona también genera daños a nivel de tubérculo y también a nivel de estolón. Como pueden ver, se generan agujeros a nivel del estolón y por tanto impide el crecimiento del tubérculo. El daño en follaje es una de las formas con que este Pitrix nos va a ocasionar en el cultivo de papa, y para esto pues se aplican insecticidas o se pueden aplicar de manera biológica, de repente caldos amargos como caldo de chocho, o se pueden utilizar, por ejemplo, detergentes o, u otros productos amigables con la naturaleza también. Las larvas ocasionan los daños en la parte subterránea de la planta, o sea, en los tallos, en los tubérculos, en los estolones, afectando el crecimiento y el vigor de nuestra planta, de nuestro tubérculo. Durante la tuberización, las larvas minan superficialmente la corteza de los tubérculos, lo que pues desmerece ya su venta a nivel comercial, ¿no? Las recomendaciones que podemos realizar para evitar esta plaga y otras es la rotación de cultivos, la eliminación de focos de infestación. Debemos hacer los riegos pesados. Los veranillos favorecen pues la actividad de adultos y las larvas. En estos casos podemos realizar 1 o 2 riegos pesados para eliminar por asfixia las larvas. El caldo de chocho, como habíamos dicho, a razón de 300 mililitros en 15 litros de agua, se puede utilizar, ¿no? Fumigando. Realiza el aporque temprano, es importante, y hacer las aplicaciones del control luego, pues, del 5% del ataque de estas plagas, ¿no? En nuestros campos. Por eso es importante siempre estar haciendo el monitoreo de los cultivos. Eh, Hay un montón de plagas en realidad que afectan nuestro cultivo de papa, por ejemplo, como el escarabajo de la papa, de la polilla hemos hablado, de la mosca minadora, por ejemplo, el nemátodo, del nemátodo también vamos a hablar. Y dentro de estas plagas solamente hemos considerado algunas, pero vamos en otra ponencia, vamos a considerar eh, otras plagas como la gallina ciega, que también es uno de las plagas que nos afectan grandemente al cultivo de papa. Entonces, vamos a pasar al tema de las enfermedades.
Y dentro de estas enfermedades vamos a encontrar a los virus, por ejemplo, ¿no? A los virus que se diseminan en los tubérculos y puedan reducir los rendimientos hasta en un 50% también. El tizón tardío, por ejemplo, la marchites bacteriana, la pierna negra de la papa, etcétera, ¿no? Hay varias enfermedades que atacan también a este cultivo de la papa y vamos a empezar en este caso con los nemátodos que son conocidos como el rosario de la papa también, ¿no? Este rosario de la papa es un gusano muy pequeño que no se ve a simple vista y que vive en el suelo y en los tubérculos, como pueden verlo. ¿Cómo actúan o cómo atacan al cultivo? Este gusano se alimenta de las raíces de la papa donde forman unas bolitas parecidas a un rosario, por eso se le conoce como el rosario de la papa. Estas bolitas le quitan el alimento a las plantas de papa y hacen que no produzcan bien, ¿no? Entonces, si no controlamos a estos nemátodos, podemos perder inclusive nuestra cosecha. No solamente son las plagas las que afectan nuestro cultivo, sino también estos nemátodos. ¿Cómo se propagan? El nemátodo o el rosario de la papa lo podemos llevar de una parcela a otro pegado en los tubérculos o debajo de la cáscara, en la tierra pegada a las herramientas o en las patas de los animales o nosotros mismos como personas debajo de los zapatos o mediante el viento o el agua. Hay muchas formas de cómo se puede propagar estos nemátodos. ¿Y cómo podemos combatir el nemátodo del rosario de la papa? Una vez que hemos comprobado la presencia de este nemátodo en nuestra parcela, debemos hacer rotación de cultivos y otras prácticas. Dentro de esas prácticas es quemar las raíces de la papa después de la cosecha, ¿no? Ya que en estas también pueden quedar, ¿no? Estos nemátodos y pueden propagarse. Eh, una de las prácticas bien importantes, por supuesto, es la rotación de cultivos. Eh, Sembrar cultivos trampa significa que los nemátodos pueden entrar a las raíces de un cultivo trampa como la cebada, por ejemplo, pero no se pueden alimentar y producir, al final mueren. Por eso es que después de la papa debemos sembrar cultivos trampa, ¿no? Y muchas prácticas en las zonas rurales es esa, ¿no? Los abuelos, los productores siembran papa e instantáneamente pues siembran cebada. Entonces, es una forma de eliminar a estas plagas que se conoce como la siembra de cultivos trampa. Sembrar cultivos trampa también consiste en sembrar cultivos como habas, arveja, tarwi o vicia después de incorporar su follaje como abono verde al suelo. Esto ayuda a reducir la población de nemátodos y también ayuda a que la tierra sea más fértil, ¿no? Porque es necesario entonces incorporar abono verde a través de los cultivos trampa también. El mejoramiento genético es una de las formas también de controlar a estos nemátodos porque dentro de los miles de especies de papa, tanto blanca como nativas, hay muchas especies resistentes, ¿no? Hay muchas variedades resistentes a estos nemátodos y podemos utilizar estas especies para evitar de repente la propagación o el daño a nuestro cultivo. De igual manera, vamos a hablar del tizón tardío, que es una de las enfermedades de importancia económica. ¿Y qué es el tizón tardío, no? Es una enfermedad llamada también toctu, mal negro, casparillo, caspara, pasmo negro, canura, yupi o paqui paqui. Tiene diferentes nombres comunes en la sierra y es causada por un organismo que no se puede ver a simple vista. El tizón es como una planta muy pequeña porque también tiene tallos, frutos y semillas, pero no tiene el color verde de las plantas, por eso
no puede fabricar su propio alimento. Entonces, ¿cómo se alimenta el tizón? Para vivir, este tizón se alimenta de plantas de tomate, rocoto y papa, atacando a las hojas y los tallos y los frutos. Para crecer necesita que los días sean frescos, con mucha neblina y humedad, como ocurre después de una lluvia, ¿no? El tizón no puede vivir en plantas secas, entonces, coincidente con la lluvia, con los cambios climáticos, entonces este tizón tardío se va a activar, se va a empezar a propagar y son los daños que nos genera en la planta, tanto en el tallo como en el follaje, ¿no? En las etapas del tizón tardío, mira, la vida del tizón empieza en las papas enfermas que dejamos en el campo después de la cosecha, en las plantas quipas o los jiwas, las parcelas con tizón que están abandonadas. Entonces, ahí es donde se inicia esta enfermedad. Y los factores ambientales que le favorecen, obviamente habíamos dicho que es la lluvia y el desarrollo de este organismo, de estos organismos forman, afectan en la formación de tallos y frutos. Una vez que las semillas del tizón entran en la hoja o los tallos y los tubérculos de la planta de papa, y esto ocurre en los días que son muy frescos con neblina y humedad, como ocurre después de una lluvia, ¿no? Estas empiezan a nacer, alimentarse de la planta de papa, ocasionando manchas de color oscuro o de café oscuro, y a medida que se multiplica el tizón, estas manchas también aumentan de tamaño y afectan pues desde el follaje de la planta, el tallo, hasta el mismo tubérculo, ¿no? Efectos de los factores climáticos sobre el desarrollo del tizón tardío en papa, podemos ver ahí el factor, la humedad, ¿no? La alta humedad y que va a favorecer todo el ciclo de la enfermedad. La temperatura diurna y nocturna de entre los 18 a 26 grados, que genera y empieza a favorecer la producción de los esporangios. La temperatura diurna de entre 15 a 22 grados va a generar ya pues el desarrollo de las lesiones en nuestras plantas. Y la temperatura nocturna de 10 a 15 grados genera también la producción de las zoosporas, ¿no? Entonces, esto es el efecto de los factores climáticos sobre el desarrollo del tizón tardío en la papa. Y el ciclo de vida de esta fitóptora causante del tizón tardío es pues que se genera en una temperatura de 18 a 22 grados, hemos dicho en una alta humedad relativa, mayor a los 90 grados, perdón, mayor al 90%, que genera los esporangios y la temperatura que va entre los 15 a los 22 grados, va a generar una esporulación y se genera y se infecta la hoja, por supuesto. Sobre estas manchas que aparece una pusecilla blanquecina sobre la cual crecen los frutos del tizón que tienen la forma de un limón. Estos frutos, con la ayuda del viento y la neblina, pueden viajar más o menos a 30 kilómetros. Entonces, esto es una forma como el tizón empieza a prosperar. Cuando el fruto del tizón está maduro, también empieza a madurar las semillas y cada fruto del tizón tiene de 20 a 30 semillas, ¿no? Y estas semillas del tizón maduras, con ayuda del viento, la lluvia o el rocío, pueden ser llevados a otras hojas sanas y por el tallo resbalan y llegan a los tubérculos. Así otra vez comienza la enfermedad y así un ciclo vicioso de esta enfermedad. Los factores climáticos que nos van a afectar, pues cuando las condiciones del tiempo son frescas, con neblina y mucha humedad,
como ocurre después de una lluvia, el tizón puede cumplir su ciclo de vida y destruir completamente nuestros cultivos de papa, rocoto, tomate de 3 a 4, perdón, de 3 a 5 días, ¿no? Y esta es una enfermedad bien fuerte que ataca a nuestros cultivos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Eh, ya hablaremos de estas enfermedades y estas plagas am, en una próxima ponencia, porque hablar de las plagas y enfermedades en el cultivo de papa es bastante amplio. La siguiente fecha hablaremos de la rancha, hablaremos de otras enfermedades que nos van a atacar a nuestro cultivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la roña también en cuanto al cultivo de papa, pero eh, vamos a ir tocándolos uno por uno de manera más detallada. Muchísimas gracias una vez más, les agradecemos infinitamente a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Conmigo será en una próxima oportunidad que estaremos volviendo a hablar respecto a estas plagas de importancia económica. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.